Ayer se hablaba de que se iba a entrar a un periodo de inversión masiva, y aprovechando que está el secretario de Hacienda, preguntarle si ya tiene usted diseñado, ya tienen diseñado un paquete de incentivos fiscales para los empresarios que decidan aportar su capital, y cómo cuidar que se respalde al trabajo formal, ¿verdad?, para que se pueda cotizar y puedan fluir los recursos, ¿verdad?, de mayor medida, adicional a las medidas que se puedan vía reforma hacer para los trabajadores que entran y salen. Esa sería la primera pregunta. La segunda, señor presidente, ayer también se hablaba de que estábamos en una primera fase y que había que transitar a la otra fase de, si bien ya no hay corrupción o se está trabajando muy fuerte en no tolerar la corrupción en el primer nivel, ¿cuándo tiene pensado usted entrar a ese segundo nivel, donde la sociedad se ve afectada por los cobros indebidos, por la corrupción, por las trances, ventanilla? ¿Cuándo va a entrar a esa etapa? Y si en ese programa tiene usted contemplado lo que hizo cuando era jefe de gobierno, apoyarse con personal encubierto, que gente que vaya a verificar que se está trabajando bien, que no se está incurriendo en corrupción. ¿Tiene contemplado al personal encubierto? Gracias, señor. Sí. Contesta la primera. Claro que sí. Sí. Primero, efectivamente, nuestro país necesita más inversión. Nuestro país tiene niveles de inversión relativamente bajos comparados con América Latina. Invertimos alrededor del 23% del PIB. De esa parte incluye tanto la inversión pública como la inversión privada. La inversión pública es todavía muchísimo mayor con respecto a estándares internacionales. Invertimos solamente el 2.9% del PIB. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? Primero tenemos que cambiar la composición del gasto mexicano, dirigirlo cada vez más a gasto de inversión, y eso ya lo estamos haciendo este año. El incremento el más importante fue en el gasto de Pemex, donde el aumento fue entre el 30 y el 40% en términos reales. Y lo segundo tiene que ver con la inversión del sector privado, y ahí yo estaría de desacuerdo en un supuesto implícito de tu pregunta, y es que para que haya inversión privada no necesariamente se necesita de incentivos fiscales. Para que haya inversión privada lo que necesitamos es oportunidades en el país, y nuestro país tiene un potencial enorme. Necesitamos tener un entorno macroeconómico estable, y el presidente ha hecho múltiples referencias a un compromiso tanto por tener nuestra contribución a mantener un tipo de cambio estable, inflación estable y finanzas públicas sanas. Pero también se requiere de otra cosa, además de que existan proyectos que sean prometedores, se necesite fuentes de financiamiento para esos proyectos. Y nosotros tenemos un sistema financiero relativamente delgado. Tenemos múltiples iniciativas asociadas a ellos, algunas asociadas a la inclusión financiera, otras asociadas al estímulo del mercado de valores, del mercado de capitales, de la bolsa de valores, pero también iniciativas como estas. Fortaleciendo el sistema de ahorro para el retiro, se está fortaleciendo la fuente más importante para la inversión de largo plazo de los proyectos que toman mucho tiempo. Si le parece bien, presidente, hago dos referencias más adicionales a las… Decías que hiciste dos preguntas, en realidad hiciste tres, entonces me refiero a la segunda, la que tiene que ver con el trabajo formal. Primero, es un tema de oportunidades, y por eso nosotros tenemos que generar las condiciones para que haya oportunidades en el país. Pero también hay un tema que ha sido muy estudiado en la literatura económica, que se refiere a si hay un empate, esa es la mejor traducción, entre las habilidades que tienen los trabajadores mexicanos y las demandas que tienen las empresas mexicanas. Y en México se ha encontrado que hay una brecha. ¿Cómo cerrar esa brecha? Una parte y una iniciativa muy importante es el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde in situ están adquiriendo esas habilidades que les van a permitir, una vez que termine el programa, insertarse en mejores condiciones en el mercado laboral. Es decir, un joven que está haciendo
una práctica a través de este programa en un hotel, en un año va a tener las habilidades que se requiere para trabajar en ese hotel, y ya sea ese hotel o otro hotel o otra empresa del mismo sector estará en mejores condiciones de contratar. Y no se trata nada más de que encuentre empleo, sino de que muy probablemente las posibilidades de que encuentre un empleo formal serán mayores. Gracias. Sí, estamos trabajando, es un proceso. El gobierno actúa a partir de un plan de desarrollo con una estrategia y tiene tiempos para ir enfrentando los grandes y graves problemas nacionales. Se dice, y hay razón, de que la política es tiempo, entre otras cosas. Iniciamos con el combate a la corrupción de arriba hacia abajo, porque es arriba donde se fomenta más la corrupción. La corrupción no se da, lo hemos dicho varias veces, de abajo hacia arriba, es de arriba hacia abajo. Abajo tenemos incluso la fortaleza de contar con una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública. No es cierto de que la corrupción sea parte de la cultura de nuestro pueblo. Es un absurdo. En nuestro pueblo hay muchos valores, es un pueblo honesto, el pueblo de México. Arriba es otra cosa. Es un sistema político presidencialista y tiene mucho peso el proceder del presidente. Si el presidente actúa de manera honesta, esto va permeando y va obligando a otras autoridades a actuar de la misma manera. Pero no nos vamos a quedar solo en erradicar la corrupción arriba. Tienes razón, tenemos que hacerlo en todo el gobierno. Estamos ya definiendo estrategias para que se enfrente la corrupción en oficinas, en mandos medios, en todo lo que tiene que ver con la fiscalización. Estamos presentando una iniciativa de reforma legal en el Congreso para tener una ley de confianza. Por ejemplo, creo que aquí una vez lo planteé, nada más que va a iniciar su aplicación a partir de la aprobación, desde luego, en el Congreso, y cuando estemos ya preparados, queremos suspender a todos los inspectores, no dejarlos sin trabajo, sino que se ocupen de otras cosas. Vamos a quitar toda la vigilancia, la regulación que se hace en establecimientos comerciales, en empresas. Vamos en una primera etapa solo a dejar la vigilancia del quién es quién en los precios para combustibles,
lo que hace la Procuraduría del Consumidor. Pero todos los demás inspectores van a dejar de llevar a cabo esa labor. Y se llama Ley de Confianza Ciudadana porque vamos a que el dueño de una empresa, de un comercio, del prestador de un servicio, manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce la ley, que conoce los reglamentos, que conoce cómo tiene que actuar con rectitud, si se trata de un restaurante, si se trata de un comercio, las medidas de seguridad, todo lo que se establece en los reglamentos. De modo que no vaya el inspector a supervisar, porque lo que suele pasar es que el inspector llega a recoger el soborno, el moche. Entonces queremos eliminar eso y que el dueño de un establecimiento comercial se inscriba en un padrón, decía bajo protesta de decir verdad, y solo se realicen sorteos periódicos cada 6 meses, cada año, y si le corresponde ser supervisado, entonces con la participación de las cámaras, ir al lugar, al sitio, al establecimiento comercial, empresarial y llevar a cabo la supervisión. Si actuó con rectitud, con integridad, si dijo la verdad, se le da un certificado de buen comportamiento, como un buen ciudadano. Si mintió, pues se aplica la ley y ya queda enlistado para ser supervisado permanentemente. Entonces, esto va a ayudar mucho porque estamos hablando de economía, estamos hablando de salud, desde luego de comercio, de medio ambiente, de todo lo que tiene que ver con la inspección en las calles. Una medida, entre otras. Y desde luego no tolerar la corrupción, no permitirla, cero corrupción. Aquí aprovecho para decir que ayer fue un día muy difícil para nosotros por la violencia, por lo que sucedió en Coatzacoalcos, ahí en un centro recreativo llegaron delincuentes, cerraron las puertas de salida de emergencia y incendiaron el lugar. Y es muy lamentable, nos llena de tristeza el que hayan perdido la vida hasta ahora a 25 personas, hombres y mujeres. Muy triste todo esto. Y en las primeras investigaciones estamos contando con información de que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía
en Veracruz. Y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo, porque son dos cosas. Una, lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera. Es lo más inhumano que puede haber, el actuar de esta forma. Pero lo otro, que también es condenable, es que exista contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos. Entonces, este caso lamentable tiene que ir al fondo y investigar autoridades, no solo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad, porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad, tiene que justificarse por qué se hizo. Entonces, hoy vamos ya a proceder legalmente. Entonces, es corrupción, porque este contubernio, esta asociación delictuosa entre criminales y autoridades, en el caso de que así se demuestre, es corrupción. Y es lo que tenemos que ir también combatiendo.